Hermano, que el Señor te bendiga. Hemos estado hablando sobre madurez espiritual, producto de la gracia divina. Vamos a seguir sobre este tema. Recordarás que en la sesión anterior dijimos que nosotros somos el acceso del cielo a la tierra. Tiemblo con decir estas expresiones. El Señor se manifiesta al mundo a través de este organismo vivo que es la iglesia. Por eso es menester que pasemos de Jesús a Cristo. Es necesario pasar del Calvario a la resurrección y alejarnos de esa mentalidad llamada mundo. Necesitamos ser odres nuevos para ser contenedores de la palabra de Dios. Y al estar llenos de la palabra, ir y manifestar la gloria de Dios, llenar la tierra con esa gloria que descendió del cielo. Pero siendo congruentes en todo, en lo que cantamos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en una palabra, en lo que vivimos. Y después calcular el costo para ver si nos alcanza el nivel espiritual, la mentalidad de reino, para edificar esa torre que el Señor dice que nosotros, cuando la empecemos a edificar o aún antes, calculemos el costo para ver si nos va a alcanzar el trabajar para Jesucristo, ejercer un ministerio. Semana 16 de la gracia, maduros por su favor, tercera parte, una vez más, Efesios 4, del 11 al 13. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Mira lo que dice. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Qué buena noticia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Qué tremendo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Siempre que Dios nos habla, nos pone un tremendo compromiso. Sabemos que la iglesia está puesta aquí en la tierra para culminar una obra que el Señor Jesucristo comenzó. El Señor mismo lo dijo. Él nos llamó, nos reunió de donde estábamos vagando y estábamos pecando. Nos constituyó en este organismo vivo precioso que se llama la iglesia, para que nosotros cumpliéramos con el propósito de Él. Cuando el Señor viene y se mueve y manifiesta ese nuevo mover, Él quiere que nosotros vayamos allá. Lo duro de esto, hermano, es que nadie ha estado allá, menos alguien ha venido de allá. Es decir, que Moisés nunca pisó este mover que Dios está queriendo hacer. Tampoco lo tuvo David, y no es una incongruencia lo que estoy diciendo. La Biblia lo dice: ojo no vio ni oído yo. Son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero no hay lumbrera, no hay nube. Todo es por fe, ahí no sirve la falsa ciencia. Nada podemos observar. El Espíritu Santo y la obediencia a su palabra nos van a llevar allá. No vamos a buscar manifestaciones espectaculares, porque yo leo en la Biblia algo espectacular, que el Señor Jehová hablaba a su pueblo desde el Sinaí y el lugar temblaba, el lugar humeaba, ese lugar se sembraba, pero aún así en lo espectacular nosotros no obedecimos. Podemos tener dones espectaculares, pero sin guianza estamos muertos. En este caminar hacia la madurez, hermano, hacia el mover de Dios, nosotros vamos a encontrarnos con muchos estorbos. Siempre va a haber alguien que se quiera oponer a la obra de Dios, pero no va a prevalecer. ¿Qué dirán de nosotros, hermano? ¿O qué dirán de ti? Que estás mal, que estás loco, que eres un fanático, que eres demasiado duro, que eres radical. Hasta tú mismo vas a llegar a pensar que estás loco. ¿Te ha pasado por la mente alguna ocasión esto? Decir, pues yo creo que estoy loco porque esta mentalidad que traigo no ajusta con nada. La mente te dice que para qué construyes un arca si no llueve.
que tus esfuerzos son infructuosos. Pero hermano, nosotros estamos esperando en el Señor. Y la buena noticia es que los animales sí cabemos en el arca, bendito Dios. Todos nosotros cabemos ahí. El enemigo siempre te va a querer retrasar para desanimarte. Aquellos que tienen ojos de carne. El Señor Jesús, dice la Escritura, que estaba hablando con la mujer samaritana. Le estaba hablando de principios espirituales bien preciosos. Después, la mujer es convencida por parte de Dios. Vaya, anuncia que encontró a alguien que le ha dicho hasta lo íntimo. Luego los discípulos le ofrecen de comer al maestro y le dicen: Rabí, come. Y él dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Escucha, dice: y terminar la obra. La iglesia está puesta aquí para terminar la obra. Te estoy citando Juan 34, y en el 35 el Señor les dice: ustedes piensan que todavía no es tiempo de la siega. Ustedes dicen que faltan 4 meses, pero vean, observen el campo, ya todo está listo. Hermano, cuando tú te mueves en Dios, la gente, aunque se congregue, que tiene ojos de carne, te van a decir: todavía no es tiempo, todavía faltan 4 meses para la siega. Todo es fantasía, te van a decir. Pero fíjate que es una mentalidad bien cómoda, Noé estaba en el mover de Dios. Él creyó que llovería cántaros porque el Señor lo había dicho. No le importaba escuchar frases como: Noé, estás loco, ¿cómo haces un barco en lo seco? Abraham salió de su tierra, de Ur de los Caldeos, porque escuchó al Señor y él creyó. Aunque le dijeran: Abraham, estás loco, lo único que aplica, lo único que funciona es aquello que tú puedes ver. Eso es lo que dicen los religiosos, aunque se congreguen. Te voy a explicar algo, hermano, y tú evalúa en el Espíritu si lo que te digo es así. Hay gente que se congrega y te citan la Escritura. Te dicen: el Señor ya nos advirtió. Él dijo: si alguien viene y te dice que ahí está el Cristo, tú no les creas, porque vendrán burladores y vendrán engañadores. Pero resulta que los religiosos son los primeros burladores y engañadores, porque la carta de Judas habla de ellos. Dice que es un grupo de personas que se apacientan ellos mismos, es decir, no conocen al pastor con mayúscula, no tienen revelación. Es un grupo de personas negativo y nocivo. Dice Judas, hermano, que son un peligro oculto, es decir, tienen cara de santos, pero no lo son, que buscan su propio provecho, personas que creen que ellos solamente son los únicos dueños de la verdad. Dice: pero son nubes sin agua, llevados de aquí para allá por los vientos. Y luego el Señor en esta carta nos hace una seria advertencia y dice: de ellos ya profetizó Enoc. Ahora yo quiero saber lo que dijo Enoc para no caer en ese rubro. Yo no quiero ser un burlador de las cosas de Dios. ¿Qué dijo Enoc? Si tienes la carta de Judas ahí, en el verso 14, Enoc está hablando de la gloria de Dios. Ahorita lo voy a explicar un poquito más, pero aquí habla de la gloria de Dios, de su poderío. Y en el versículo 15 habla del juicio de Dios. Inmediatamente en el 16 habla de los murmuradores, o sea, criticones, gente descontenta, que andan según sus propios deseos. Por eso te digo que ellos se creen dueños de la verdad, que hablan cosas infladas, o sea, son arrogantes, aduladores, soberbios, solamente para sacar provecho. Es decir, que toda esta gente que el Señor les llama nubes sin agua, les llama así porque son gente que no exhortan a sus congregantes, porque no quieren ofenderlos. Escúchame, esta gente que son los burladores, que el Señor le llama nubes sin agua, están formando una iglesia inmadura que no van a lograr el propósito de Dios. Pero hay una iglesia que prevalece, que no se contamina con estos murmuradores, con estos burladores. ¿Qué iglesia es esa? La que se mueve en los principios de Enoc. Mira, vivían en aquellos tiempos, Enoc estaba vivo y él empieza a profetizar de algo, escúchame, que está por manifestarse. En los tiempos de Enoc, él dijo, mira lo que dijo el 14: he aquí, vino
habla en pasado. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Dice, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Qué raro que el Señor mencione 3 veces la palabra impío. Pero esto no ha sucedido. ¿Qué te quiero decir? Que la iglesia madura, la que prevalece, la que no hace caso y no se retrasa a causa de los burladores, es aquella que es una iglesia profética, que se mueve en aquello que apenas se va a manifestar. Porque no dijo, vino el Señor, pero hasta ahí el Señor no había venido. Nosotros tenemos que movernos en el futuro de Dios. ¿Me estoy explicando? Para poder prevalecer. Ahora, el Señor ha dicho que todo esto es necesario que acontezca. Y cuando la Escritura dice que todo es necesario que acontezca, es algo maravilloso. Este mensaje que yo te predico está perfectamente avalado por Dios, confirmado por Dios. Hermano, hay cosas que es menester que acontezcan. Nosotros nos afligimos por los hijos, por los padres, por la familia inconversa. Nos duele cuando vemos que se van al mundo. El Señor dice, es necesario que todo esto acontezca. ¿Sabe lo que significa esa expresión? Hermano, a mí me fascina la expresión. El Señor ha dicho, no puedo salir de debajo del peso de las decisiones que he hecho. En español, estoy resuelto a terminar lo que empecé. ¿No es maravilloso? El Señor va a terminar la obra que empezó en ti y en los tuyos. Él ha determinado, Él ha declarado que Él va a terminar la obra. No la va a dejar incompleta. Y si en ti están los deseos inquebrantables de que Dios haga la obra en ti, mi hermano, ¿a dónde está la pérdida? Cuando el apóstol Pablo iba a subir a Jerusalén y él sabía que iba a padecer, los demás lloraban, dice la Escritura, y lo abrazaban. Pero Pablo no podía salirse de debajo del peso de las decisiones que él había tomado. Pablo estaba diciendo algo así: nada evitará que deje de hacer lo que me he propuesto. Lo que empecé, lo voy a terminar. A él no le importaba que lo fueran a sacrificar. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que la iglesia madura es aquella que no le importa demasiado las cosas de aquí abajo. La iglesia madura no es una iglesia humanista. Los humanistas son los inmaduros. ¿Me explico? Es necesario que todo esto acontezca. Pero el Señor en su misericordia nos ha dejado pistas en la Escritura. Él nos ha dicho cómo hacer para que vayamos directamente donde Él está, no donde nosotros suponemos que Él está. Y en el libro de los Hechos 2:40, el Señor nos da una instrucción. Él dice: sean salvos de esta perversa generación. Perversa, torcida. ¿Torcida de qué, hermano? Torcida del propósito divino. Esos son los inmaduros. Están fuera del propósito de Dios. Pero dice perversa generación. Está tan torcida que no le va a dar al blanco. La palabra generación significa un grupo de gente que tienen una búsqueda similar. Y tú ves a un montón de inmaduros que tienen una búsqueda similar y que todos van caminando en un camino de muerte. El Señor nos llama a escapar de la perversión, de la búsqueda del objetivo de Dios. Dios te está llamando a que no caigas en la mentira, a que te alejes de un propósito falso. El Señor te está exhortando a que seas un cristiano maduro. Esto es bien tremendo. Ahora, he orado, le digo: Señor, que esta palabra que voy a decir se quede bien grabada en los corazones de todos los que me puedan escuchar o ver. Si donde te congregas no van directo a Dios, están en pecado. Tu iglesia está en pecado si no te está llevando directamente a Dios, porque significa que no le vas a dar al blanco. Ahora, hermano, no es grave pensar, suponer y quiera imaginar que todos nuestros esfuerzos y todo lo que estamos construyendo no nos garantiza el fin que nosotros deseamos. Qué tremendo, hermano. Dios nos ayude. Nosotros queremos ir directamente al rostro de Dios. Yo quiero ir directamente a ver sus ojos. Pero hay gente, hermano, que solamente va caminando
porque su anhelo es ver las manos de Dios. Yo lo he predicado. O sea, solamente buscan la bendición de Dios, pero no quieren el compromiso. Yo quiero ir a ver sus ojos, no solamente sus manos. Porque el propósito de Dios es llevarnos allá. Hermano, cuando el Señor se acerca a la tierra, al hombre, no se acerca para bendecirte. Déjame darte una noticia. El Señor se acerca para mostrar sus propósitos. Y como consecuencia el Señor viene y te bendice. Es diferente. El Señor vino a mostrarle su propósito a Abraham. Y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de tu casa, a la tierra que yo te mostraré. Si tú notas, no le dijo: deja todo para darte un hijo, es mi deseo darte un hijo. ¿Notas que no le dijo eso? Porque entonces Isaac hubiera nacido en Ur de los Caldeos y hubiera sido un pagano. ¿Cuál era el propósito de Dios? Sacar a Abraham de ahí para que de su simiente, de su descendencia, naciera nada más y nada menos que el Cristo. Y como consecuencia, para lograr el propósito, el Señor le dio un hijo llamado Isaac. El Señor en su propósito trabajó la fe de Abraham. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, no es llamado el padre de Isaac. ¿Te das cuenta? Qué maravillosa es la Escritura. Ahora, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 17 al 19, el Señor viene hablando, muy parecido a Judas. Dice que hay gente que son esclavos de corrupción. Esta palabra, corrupción, significa descompuesto o podrido. El consejo de parte de Dios a través del apóstol Pedro es que escapemos de la imitación de una iglesia paralela, de algo que parece iglesia, pero que no lo es, que huele a podrido. Y ese olor de podrido es paradójico, es contrario al exquisito perfume de Dios. ¿Me estás entendiendo? Mucha gente hoy que se congrega está llevando todas sus porquerías a Dios, pensando que lo agradan, pero están justamente en el extremo contrario. Para eso, Dios instituyó 5 ministerios, que fue lo que leímos en Efesios 4. Y de esos 5 ministerios, el ministerio del maestro está hoy en el corazón de Dios. Bendito Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque es la palabra de Dios la que nos hace libres. Es la palabra de Dios la única que nos puede cambiar y que nos puede hacer crecer y madurar. La palabra de Dios, la auténtica, hermano, la que no es corrompida, lo que hace es que descubre y exhibe cualquier mentalidad que se quiera arraigar en la congregación. Cualquier mentalidad que no está alineada con el propósito de Dios. El humanismo alimenta la mentalidad religiosa. Por eso la gente tropieza con la palabra. Es decir, que las personas están muy felices en los templos, pero cuando les predicas la palabra, verdaderamente a Cristo, que es el tropezadero, te ven con cara de pocos amigos. La gente en las congregaciones dicen que aman a Cristo, pero les predicas la palabra y ellos tropiezan con la revelación de quién es Cristo. Por eso la gente no quiere escuchar palabra de Dios, no quieren el compromiso y como consecuencia dejan de percibir el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es la iglesia inmadura, hermano? La que no tiene revelación, ya te dije, ya lo leímos ahí en Judas. Son la gente que les encantan las filactelias en la frente de sus predicadores. Y tú me dirás, hermano, nadie predica con un texto en la frente. Sí predican con textos en la frente. Hay muchos que se paran detrás del púlpito que tienen un lenguaje religioso, que solamente citan la Biblia, versículos y versículos. Es un lenguaje, hermano, deplorable, aunque se escuche bíblico. Amén, aleluya, gloria a Dios y santo el Señor. Y no dicen nada. Están entreteniendo a la iglesia y como consecuencia vamos a tener una iglesia perfectamente inmadura. La gente que tolera ese mensaje, hermano, que solamente dicen frases. Nota que Jesús nunca habló así. El Señor era un hombre precioso, un hombre maduro. Él hablaba congruentemente. O cuando ves en la Biblia que Jesús
le hable a los discípulos y diga, amén, aleluya, gloria al Señor Santo. ¿Cuánto dice eso? Él hablaba congruentemente. Las personas que toleran estas frases de detrás del púlpito, hermano, fíjate, no aman a Cristo, aman al Sanedrín, detestan al Bautista, detestan a Jesucristo, a la revelación de quién es Cristo. Ahora, si Jesucristo no hablaba así, ni siquiera están imitando a Jesús cuando van a imitar a Cristo. Hoy me voy a extender un poquito más, hermano, me perdonarás. El Señor pide, demanda un sacerdocio real. No funcionó el sacerdocio levítico, ya no funcionó el sacerdocio según Aarón, ahora es el sacerdocio según Melquisedec. Reyes y sacerdotes. Gente, hermano, que no se ha corrompido, que no se ha podrido, que no se ha descompuesto. Mira, son gente que está en la tierra, pero que está conectada con el cielo, nada más y nada menos. Un grupo de personas leales a las cosas de Dios, leales a las cosas del reino, no leales a asuntos humanos. ¿Me explico? Hay gente que son leales durante 2 horas que tarda el culto, pero nada más, no les alcanza la espiritualidad para más. Dios está buscando un grupo de gente que tengan un ardiente deseo de cambiar, pero que logren el cambio. Que no solamente vean la tierra prometida, sino que entren a ella, y no solo que entren, sino que la posean. Reyes y sacerdotes. Que cuando hablan, hermano, todo se paraliza en el mundo del espíritu. Que cuando cantan, la adoración es tan grande, y no lo exagero, hermano, y yo sé lo que te digo, que los mismos ángeles se admiran de esa adoración. Y que los demonios se tienen que callar, porque tienen que respetar que en el pueblo hay 2 moveres, rey y sacerdote, nada más y nada menos. El Señor busca gente que pelee en contra de los demonios, que pelee en contra de los principados y las potestades, pero que no estén peleando en contra de ellos mismos todo el tiempo. Si tú estás peleando todo el tiempo contra ti mismo, te entretienes y no avanzas, te anclas, tal vez brinques, tal vez gires, pero no vas a avanzar. El Señor quiere que seas rey y sacerdote. Rey, el que establece el gobierno, el brazo ejecutor de Dios, hermano, en esta tierra. Y sacerdote, el que ofrece los sacrificios, el que reconcilia al pueblo con Dios. Qué tremendo cosa. Rey y sacerdote, dominio sacrificial. Personas, hermano, que tengan un autogobierno hasta el punto en que puedan ofrecer un sacrificio personal. Hermano, Dios ya no quiere sacrificio. Yo no hablo de esos. Hablo de sacrificar la carne, de traspasar el velo para ser hombres y mujeres útiles a Dios. Alguien, hermano, que traspase su carne y que traspase la frontera del río para ir a la tierra prometida. Un hebreo. ¿Cómo me gusta decir un hebreo? Con mentalidad de hebreo, con simiente hebrea, tipología de la iglesia. Abraham era de la tierra de Ur de los caldeos. Él no era hebreo. Pero tú lees la Biblia, dicen Abraham el hebreo. ¿Sabes lo que significa hebreo? Alguien que cruza el río. En Éxodo 9:1, el Señor Jehová dice que Él es el Dios de los hebreos. El Señor quiere ser Dios de aquellos que cruzan el río. De un grupo de personas, hermano, que dejan atrás su pasado. Escúchame, por favor, bájate esta que te voy a decir. Que tienen su corazón sano. Porque si tú no tienes tu corazón perfectamente sano, no vas a poder amar limpiamente a Dios. ¿Me estás oyendo? Tu corazón tiene que estar perfectamente sano. La iglesia madura es aquella que dejó en Egipto lo que es de Egipto. Que traspasó el velo, hermano. Que rasgó su propia carne. Gente que se prepara en lo espiritual para cumplir con los propósitos de Dios. Gente que hereda, gente que es mayor de edad, que tiene estatura espiritual, que se puede parar delante de cualquiera y decirme, mírame a mí, mírame a mí. Tremendo compromiso, ¿no, hermano? Dios nos ayude, en verdad. Dios nos ayude a cumplir con los propósitos de Dios. Yo te dije todo lo que tenía que decirte. El consejo de Dios es que huyas de esta perversa generación, torcida del propósito de Dios, podrida
que piensa que está de lujo delante de Dios, pero que se entretiene, que es leal 2 horas de su vida solamente. Dios quiere que seamos leales a las cosas de arriba todo el tiempo. Oramos, hermano. Oramos. El Señor es bueno y nos sigue hablando. Hermano, el Señor tiene planes contigo. Escúchame bien, Él está debajo del peso de su propia decisión. Hermano, medita en lo que te digo. El Señor Jehová, el Dios Todopoderoso, está puesto debajo del peso de la decisión inquebrantable que tomó de cumplir su propósito en ti. Por eso le ha dicho, es necesario que todo esto acontezca. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Una palabra muy espesa, muy profunda. Exquisita tu palabra. Hoy vienes a decirnos, yo me sometí a mi propia palabra. Yo me puse debajo del peso de mi propia decisión cuando concluí que yo te iba a mostrar mi propósito y que yo iba a hacer en ti todo lo necesario para que cumplieras ese propósito. Cuando tú te acercas a la tierra, Señor, es para mostrarnos tus planes y para darnos el entendimiento para ir en esa dirección correcta para lograrlos. Gracias, Señor. Gracias por los ejemplos de Abraham, por los ejemplos de Noé. Gracias por el ejemplo de Enoc. Palabra profética. Tú un día vas a venir a hacer el juicio a los impíos que han actuado impíamente. Convictos todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. La iglesia profética, la que se mueve en el futuro de Dios. Gracias, Señor. Cuando se constituye en nosotros 2 moveres, rey y sacerdote, los demonios se callan. Y en los ángeles hay una algarabía de admiración por la adoración que te damos. Ayúdanos, Señor. No queremos entretenernos, no queremos pelear en contra de nosotros mismos, sino que debemos tener un dominio sacrificial. Tú buscas un grupo de gente que se autogobierne hasta el punto de llegar al sacrificio personal en aras de ver un día tu precioso rostro, Señor. Todo vale la pena. Todo vale la pena. Gracias por tu palabra, Señor. ¿Qué importa que digan que estamos locos? O que somos radicales o fanáticos. ¿Qué me importa? ¿Qué importa escuchar que faltan 4 meses para la siega? Si tú lo has dicho, los campos están blancos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por instituir los ministerios. Gracias por ser nuestro precioso Dios. Gracias porque tu palabra nos aleja de la iglesia paralela, de la que imita pero que no es. Gracias, tu palabra exhibe y descubre cualquier mentalidad que no se alinea contigo, Señor. La gente no quiere este mensaje de confrontación. Aman al Sanedrín, odian al Bautista, odian a Pedro y te odian a ti, Señor. Por eso tropiezan con el mensaje de quién es Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, tan precioso como siempre nos das tan abundantemente. Yo he hablado tu palabra, Señor. El resto, lo más importante, lo más difícil, es obra de tu Espíritu Santo.
Gracias, Señor, por los planes que tienes para con nosotros. Gracias porque vamos apuntando a la madurez. No gritos detrás del púlpito recitando versículos y amén y aleluya y gloria a Dios. No, me enoja el vocabulario religioso. Viven como quieren, pero hablan religiosamente. Montón de tibios solamente empleando frases bíblicas. Me enoja. Te enoja a ti, Señor. Tenemos que imitar a Jesús y luego imitar a Cristo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos diste hoy. Maravilloso tu mensaje. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor. Aquí está mi vida, que es para ti, Señor. No tengo a dónde ir. No quiero ir a ningún lado. Lo que quiero es alejarme de la corrupción, de lo que se ha podrido, de lo descompuesto, para ir directamente donde tú estás, Señor. Traspasar mi carne en aras por el deseo de un día ver tus preciosos ojos. Es tu gracia la que nos madura. Es tu favor el que nos madura. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Amén. Levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia, rogando en tu presencia, un toque especial para mí.